fe y recibimos el alimento. Por la gracia de Dios también esta tarde nos permite para poder escuchar la palabra y realmente después de haber compartido con la familia, haber tenido un tiempo de refrigerio, también así Dios quiere darnos el alimento espiritual para nuestra vida. Por eso muy necesario tener en nuestros corazones la felicidad y el amor que Dios quiere darnos a través de su palabra mediante los siervos. Vamos a comenzar alabando esta tarde. Vamos a cantar el himno número 409. Himno 409, Oh, qué amigo nos es Cristo. También así recordamos a los hermanos poder apagar sus celulares y poder escuchar con atención este tiempo. Sí, adelante por favor. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Vives débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús refugio eterno, dile todo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, de esto prueba nos mostró. Pues sufrió el cruel castigo que el culpable mereció. El castigo de su pueblo, en su muerte él sufrió. Cristo es un amigo eterno, solo en él confío yo. Sí, al final de esta alabanza nos dice, ¿no? Cristo es un amigo eterno, solo en Él confío yo. Por eso la palabra nos dice,
mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si la palabra es la que dirige nuestra vida diariamente, también podemos recibir de Él gozo del cual quiere darnos. La felicidad es algo tan precioso que podemos encontrar solamente en la palabra, y no la felicidad vana la cual nos ofrece el mundo. Vamos a seguir alabando esta tarde, vamos a cantar el himno número 477. Himno 477, paz, paz, cuán dulce paz. En el seno de mi alma una dulce quietud se difunde inundando mi ser. Una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Qué tesoro yo tengo en la paz que me dio y en el fondo del alma de estar tan segura que nadie quitarla podrá. Mientras miro los años pasar. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Sin cesar yo medito en aquella ciudad, no el autor de la paz he de ver, y en aquel himno más dulce que habré de cantar, de su paz nada más ha de ser. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Alma triste que en rudo conflicto te ves, sola y débil tu senda al seguir. Haz de Cristo
Sí, es esa paz en la cual nuestro Señor quiere darnos diariamente en nuestros corazones y en nuestras vidas para avanzar, confiando solamente en la palabra y que Él pueda trabajar en nosotros. Por eso, recibiendo la palabra, esa palabra trabaja y nos trae la paz. Así también saludamos a los hermanos que se van sintonizando mediante las redes sociales y pueden seguir también la transmisión mediante Jerusalén Radio y también mediante las redes sociales. Y realmente cuán hermoso es poder estar unidos aquí, escuchando y recibiendo la palabra de nuestro Señor. Vamos a cantar una última alabanza, el himno número 110. Himno 110, en la cruz. Jesús, mostréle mi dolor, perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Por fe lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció la muerte, derramó por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció a la muerte con poder y el Padre le exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, conmigo está el gran consolador. Por él entrada tengo ya al reino del Señor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Vivir en Cristo me da paz, con él habitaré. Ya suyo soy y de hoy en más a nadie temeré. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por
feliz con él seré. Sí, en la cruz Dios pagó por nuestros pecados, derramando hasta la última gota, y por esa sangre preciosa tenemos la salvación. Sí, hermanos, vamos a orar esta tarde para comenzar el culto. Señor Padre, gracias Dios por este tiempo que nos permite para escuchar la palabra. Así también en la mañana, usted también nos da la palabra. De la misma manera, por su misericordia, también podemos tener el culto de la tarde, Señor. Su palabra es la que da alimento, la que da fuerza realmente para el espíritu, y que también usted pueda ocuparse de nosotros, Señor, así guiando nuestras vidas en todo momento. También nos permite en la hora piadosa y los diferentes cultos poder recibir la guía y la enseñanza, Señor. Permítanos tener ese corazón abierto y ese corazón vacío para poder recibir su palabra, Señor. Gracias, Señor, por los siervos. Gracias también por cada hermano que usted usa como instrumento para llevar la palabra a los confines de la tierra y así, de esta manera, avanzar, confiados solamente en que por Jesucristo recibimos la salvación, y nos da un mandato de ir y predicar el Evangelio hacia todas las naciones, Señor. Se lo agradecemos en este tiempo, en el nombre de su amado Hijo Jesucristo. Amén. Sí, hermanos, también en este tiempo Dios nos permite tener el testimonio en nuestros corazones y el agradecimiento hacia nuestro Señor. Por eso también vamos a invitar a hermana Marina Arce, la cual nos va a compartir su testimonio. Sí. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Sí, estoy muy agradecida con Dios, ¿no? Porque me permite quedarme en la tarde y poder también testificar, ¿no? Esta mañana escuchando la palabra acerca del corazón de Lot y Abraham, pastor nos compartía Génesis capítulo 13. En mi corazón Dios me hacía meditar, me hacía ver, ¿no? Y me hacía darme cuenta cómo Dios había guiado, había dirigido mi vida, cómo Dios podía trabajar conmigo, con mi familia, ¿no? Yo estoy tan agradecida por ello, porque esta palabra quisiera compartir, capítulo 13 de Génesis, verso 14 dice, ¿no? Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y al sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. El verso 2 dice, del mismo capítulo: y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. De verdad, el corazón de Abraham, el corazón de Dios, el corazón de Abraham, aunque era un hombre que tenía muchos defectos, muchas situaciones, mucha forma, carácter también como nosotros, pero como era su corazón, no tenía la confianza, la certeza, la claridad de tener un Dios vivo. Pero el corazón de Lot, aunque era el sobrino que vio las obras de Dios a través de su tío, como también él prosperó siendo uniéndose a él, viviendo un tiempo con él, como Dios le dio tanta bendición y tanta gracia a lo que así también aún así sus trabajadores, sus pasteadores, tenían discusión, ¿no? Por los lugares, las tierras que tenían en abundancia. Entonces, pero como en un momento él decidió apartarse, ¿no? Alejarse, cuando la palabra nos mostraba a través del siervo, nos mostraba, ¿no? Como en un momento determinado, Abraham le dice: ¿dónde tú quieres ir? Entonces él, mirando la llanura, el mejor lugar, todo ello él decidió por ese lugar. Pero al final, ¿cómo acabó? ¿Cómo se terminó ese lugar de Sodoma y Gomorra? Y aún ahí en ese lugar él no podía ni predicar,
se perdió tanto que no podía compartir el corazón de Dios. Ese corazón también Dios me mostraba también, ¿no? Cómo Dios había trabaja con mi vida. Yo puedo tener tanto agradecimiento, porque esta palabra que solamente Abraham hizo, a la diferencia de Lot, cuando dice, ¿no? Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó. ¿Dónde está? Alza tus ojos, ahora tus ojos, alza tus ojos. Dios me permitió esa gracia un día también, ¿no? De poder en mi vida reconocer que, aunque yo tenía una vida religiosa, tantos años, pero simplemente era una religión por la cual quería hacer el bien, quería servir a Dios, buscaba a Dios, amaba a Dios, según mi manera, mi pensamiento, mi deseo, porque así es la religión, y a eso te lleva, ¿no? A querer hacer tu esfuerzo. Pero un día Dios, descubriendo mi corazón quién era yo, solamente Él es quien podía trabajar, quien Él podía hacer por mí. No es que yo tenía que hacer algo. Descubriéndome un día a través del Evangelio, ahí en un retiro allá en Lima, Dios me hizo ver que Él no es una religión o una obra humana que Él necesita del hombre, sino que Él es Dios y que Él podía hacer todo. Él hizo todo para mí, puede hacer y podía hacer y puede hacer para mí. Entonces desde aquel día, ¿no? mi corazón se unió a Dios y pude ver gran abundante, así como Abraham, ¿no? Dios me hizo ver. Yo recuerdo cuando vivía en la religión, comúnmente tenemos los diezmos en la iglesia, en tarjetitas, mis diezmos, mis ofrendas, eran monedas, eran algunos billetes de 20, 30 pesos, pero dentro del Evangelio, del corazón de Dios verdadero, la obra de Jesucristo, Dios me hace ofrendar hasta en dólares. Yo no conocía en dólares, me saca de mis límites. Yo nunca había ido antes a otros países, y yo me miro, ¿no? Dentro de estar en la misión. Antes estaba mucho tiempo, muchos años, desde muy jovencita, muy adolescente, estaba en una iglesia, ¿no? Pero hasta mis 30 y tantos años, viviendo así, yo nunca podía ver lo que Dios hacía, solamente lo que yo podía hacer, hasta donde yo podía hacer. Veía que así había caminado, pero desde que Dios se unió a mi corazón, de verdad, aún así Dios me hace ofrendar, me hace diezmar, pero no por mi fuerza, no por mi hay que hacer, sino simplemente porque puedo recibir cada día la gracia, la bendición de Dios. Y esta bendición, así como Abraham dice, ¿no? Que él era rico en plata, en oro. Pastor decía esta mañana, no solamente es físico. De verdad, primeramente Dios tuvo que darme esa riqueza en mi corazón, para mi alma, para mi corazón. Y a lo largo del tiempo, después que recibí la salvación, el perdón de pecados, que el Evangelio se estableció en mi corazón, solamente vi lo que Dios hace, no lo que yo antes hacía o quería hacer o podía hacer. Pero lo que Dios hace es tan diferente y tan perfecto, ¿no? Que a través de esa obra, de esa voluntad de Dios en Jesucristo, se cumple así esta palabra como se cumple en Abraham, ¿no? Por eso recordaba y veía a mi entorno, a mi familia, las personas que me rodean. Puedo ver bien benditos, ¿no? ¿Por qué? Porque esa promesa que estaba en Abraham podía llegar a Lot también, pero lastimosamente Lot se había apartado de su tío y vivió así, en un mundo tan corrupto como era Sodoma y Gomorra, que tuvo que huir cuando ya estaba destruido por la gracia y la misericordia de Dios, salir de ese lugar. Entonces, de verdad, el apartarnos de este camino, del corazón de Dios, de la voluntad que Dios nos ha dado, nos ha traído a este camino, es muy triste, ¿no? Yo creo que este mundo
aunque yo trabajo en el mundo, trabajo fuera muchos años, hacia afuera, ¿no? En la calle, puedo ver y puedo escuchar que es un mundo de oscuridad nada más, pero que solamente nos tiene aquí nosotros como hijos, como luz de este mundo, nos tiene para dar la luz a ellos y la esperanza, ¿no? Por eso podía tener tanto agradecimiento, porque Dios siempre nos muestra, como el día miércoles anterior el pastor decía, dos tipos, ¿no? El corazón del hombre y el corazón de Dios. ¿Dónde yo me puedo reflejar? ¿Dónde yo puedo examinar mi vida, mi caminar? Si no es a la luz del espejo de la palabra de Dios, ¿no? Y aceptando ello, puedo ser tan bendita y tan feliz, y puedo tener la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Que Jesús nos ha dado. Por eso puedo tener mucho agradecimiento, y realmente somos muy benditos, hermanos, hermanas, en esta gracia. Amén. Gracias. Sí, muchas gracias, hermana Marina. Realmente es el cambio que Dios pone. Del jueves 6 al sábado 8 de agosto, la Fundación Internacional de Jóvenes La Paz se convirtió en el escenario de un encuentro transformador, la segunda capacitación de régimen penitenciario sobre educación de la mentalidad, desarrollada bajo la visión del Ministerio Carcelario. Durante las jornadas, la fe, el servicio público y la educación se unieron a través de las ponencias del licenciado Andrés Lim y el licenciado David Zavala. Se abordó la importancia de la renovación espiritual y mental en el ámbito carcelario. Asimismo, se consolidaron los lazos interinstitucionales mediante dinámicas de equipo y liderazgo, donde autoridades y participantes superaron desafíos prácticos que fortalecieron el trabajo colaborativo, la confianza. El evento estuvo enmarcado por momentos de alabanza junto al coro, Nueva Alegría, testimonios impactantes y la destacada participación institucional, resaltando el mensaje del licenciado Luis Fernando Camacho Rivera, encargado del área de salud nacional de la Dirección General del Régimen Penitenciario, quien reafirmó el compromiso compartido por el bienestar integral y la reinserción social. Con la presentación de trabajos de estudiantes, se concluyó este evento renovando la misión de llevar esperanza, un cambio genuino de mentalidad y un mensaje de optimismo a cada rincón, un reconocimiento a cada servidor, autoridad y miembro de la comunidad, cuyo compromiso hizo de esta capacitación un hito de transformación y bendición. Sí, realmente es una oportunidad tan grande la cual Dios nos da para poder ir al régimen penitenciario, y que también muchos puedan recibir la palabra, principalmente en aquel lugar donde muchas veces la esperanza se acaba. También así, incluso ellos pueden recibir esta palabra y transmitir hacia las personas que tienen cerca de ellos. Ellos también son siervos de Dios, ¿no?, que van a llevar la palabra, el evangelio a todo lugar. También así Dios usa sus vidas para transmitir esta palabra tan hermosa. Sí, vamos a invitar esta tarde a Evangelista Emilio, el cual nos va a compartir la palabra, ¿no, hermanos? También así, antes recordamos, ¿no?, poder apagar los celulares o ponerlos en modo de silencio, principalmente para que los hermanos, cada uno pueda escuchar, ¿no?, la palabra que se tiene dirigida de Dios para nosotros. Y bueno, este tiempo también
A mi persona igual y a muchos hermanos también nos permitió ser parte de la capacitación, ¿no? Es un desafío el cual muchos estamos realmente avanzando solamente por la guía del siervo y la guía de Dios principalmente. Como dice, ¿no? Poder ir a las cárceles, a los hospitales y a cualquier lugar es una gracia que solamente nuestro Señor nos puede dar. ¿Sí? Vamos a invitar al evangelista Emilio, el cual nos va a dirigir esta tarde. Buenas tardes, hermanas, hermanos. Y gracias a Dios, ¿no? Estamos juntos una vez más. Y hoy en la mañana también, ¿no? Estamos escuchando la palabra. Y de verdad ha sido una gran bendición para nuestra vida espiritual. Entonces esta tarde vamos a sacar igual la Biblia, el libro de Salmos 107. Salmos 107. Salmo 107 vamos a leer. Desde el verso 107. Desde el versículo 8 vamos a leer. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierro, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová, y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte. Rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Hasta el versículo 20 hemos leído. Y en la mañana, ¿no? Nosotros escuchando, ¿no? La palabra también por medio del pastor Andrés y acerca de Lot, ¿no? Y Abraham y Lot. Abraham es su tío de Lot, ¿no? Pero Dios quiere expresar siempre su corazón, ¿no? Su corazón era de que nosotros, viendo esa imagen de Abraham y de Lot, poner en nuestro corazón ese consejo, porque Dios había elegido a Abraham y le había dado la promesa, ¿no? Como este tiempo también, ¿no? Nuestro pastor Oxupar, ¿no? ¿Verdad? Entonces Dios dio promesa a él también. Pídeme y te daré. Vamos a leer, ¿verdad? Vamos a leer esa promesa. Como Dios le dio la promesa como a Abraham. En la mañana también leímos lo que Dios había prometido a Abraham. Pero al pastor Oxupar también este tiempo le dio, ¿no? La promesa. Capítulo 2 de Salmos. (2:8). Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Así Dios le dio, ¿no? Al pastor Oxupar la promesa.
Y por medio de Abraham y Lot también nos quiere mostrar a nosotros en nuestro tiempo cómo nosotros podemos recibir la bendición de Dios. Entonces Lot había muerto su padre, su madre no tenía nada, ¿no? Por eso él se arrimó a la casa de su tío Abraham. Y por esa razón caminó con Abraham. Pero al caminar con Abraham, Dios había bendecido, ¿no?, a Abraham. Él le había dado la promesa también. Vamos a leer esa promesa, hermanos. Nuestra vida también, ¿no? Dios quiere reflejar nuestra vida por medio de Abraham y Lot. Cómo el ser humano puede recibir la bendición, la gracia de Dios en este tiempo. Génesis 13, vamos a ver. Génesis 12 y versículo 1 al 3 vamos a leer. Dios también dio promesa, ¿no?, a Abraham. Y Lot, uniéndose a esa promesa, quiere decir a Abraham, entonces Dios también le bendijo en gran manera y también guardó su vida. Pero después de que él salió de la cobertura de Abraham, entonces ¿cómo le fue su vida? Aparentemente él estaba mirando, ¿no?, bien. Esa llanura muy hermosa, ahí yo voy a edificar todos mis bienes. Leamos 12, verso 1, dice así: Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hasta el versículo 3. Así Dios le dio, ¿no?, como esa promesa tan grande, tan hermosa, ¿verdad? También al pastor Osupar le dio así. O sea, se repite la vida espiritual, la vida cristiana se repite. Ahora también nosotros estamos repitiendo. Por eso Dios nos mostró en la mañana por medio de Lot. Lot estando junto a su tío Abraham. Claro, en aquel tiempo era el siervo de Dios, Abraham. Entonces Lot, uniéndose a su tío, ¿cómo le fue su vida? Él también tenía, dice, ¿no? Dios había dado riqueza a Abraham, era riquísimo, dice. Y Lot también, que estaba con él, tenía también muchísimas cabras, vacas, ovejas, era rico igual. Pero pasando el tiempo, él como empezó ya a menospreciar a su tío, ¿no?, Abraham. ¿Por qué? Si yo tuviera pastores, ya mi abuelo también tiene pastores, ¿no? Él sabe más que yo, ¿no? Tiene también sus pastores. Entonces yo, por mi papá, me dio algunas, ¿no? Un ejemplo estoy dando, ¿no? Me daría una pareja de animales. Y así yo criando harto y también me hago de pastores así. Entonces, ¿cómo puedo menospreciar a mi padre que, ¿no?, recibiendo la gracia de mi padre, y menospreciarle? Así hizo Lot. Por la bendición que Dios le daba a Abraham, él también recibió bendición. Entonces, él ¿cómo podía menospreciar a los pastores de su abuelo Abraham? Peleando, ¿cómo debería hablar a los pastores? Tienen que exhortar, ¿no?, a sus pastores, ¿no? Chavo, usted tiene que tener mucho respeto. Si dice que no hay mucho espacio, no, tienen que recorrer más allá ustedes. ¿Qué les pasa? Así tienen que, ¿no? Pero por ser también menospreciar ya a su abuelo, también Abraham mirando a su sobrino, ya no podía, ¿no?, estar. Por esa razón le dijo: ya, si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Elige, porque no podemos estar ya. A lo menos tus ganados han crecido muchísimo estando junto a mí. Los míos también. Pero Abraham quería eso. No quería eso, ¿sí o no? Sino quería que camine junto y coordinando, buscando un lugar más amplio.
pero la promesa era la tierra de Canaán, ¿no? Llegando a la tierra de Canaán. Entonces, Dios, ¿qué nos quería hablar acerca de la historia de Lot? Nosotros igual, hermanos, aparentemente, ¿no? Aparentemente, y estando en la iglesia, muchos de nosotros recibimos pensamientos como que perdemos el tiempo, ¿qué más? También dinero, hoy estamos en construcción, hay mucha ofrenda, así viene dentro de nosotros. Entonces este tiempo voy a alejarme, así, así. Muchos hacen así, ¿verdad? Se alejan así. Pero Dios acaso quiere nuestra ofrenda, diezmo, no tiene interés en eso. Pero ¿por qué Dios nos da el dinero? Tenemos que preguntar. ¿Por qué Dios nos permite la riqueza? ¿Para qué? Hoy yo estaba compartiendo con un hermano también. Tú y yo somos eléctricos, le dije así, ¿no? Y le compartí de Bezaliel. Dios en el tiempo de Moisés, también había ordenado construir el tabernáculo y sus utensilios. Ustedes vieron, ¿verdad? En imágenes, ve cómo dentro del tabernáculo existe 7 piezas. 1, el altar del holocausto, la fuente de bronce, la mesa de los panes, el candelabro y el altar del incienso, y en el lugar santísimo el arca de la alianza o el arca del pacto. Entonces, para construir en oro y con muchas figuras, y de una sola pieza fue hecho el candelero. Entonces, para hacer de esa manera, ¿qué Dios debe hacer a esa persona? Debe darle sabiduría, ¿verdad? Inteligencia. Así Dios le dio a Bezaliel. Y su ayudante era Aholiab. Entonces, a mí y a ti nos dio esa sabiduría. ¿Por qué no estás aquí? Le dije así. Entonces así, ¿no? Dios también nos dio, a cada uno nos dio sabiduría, ¿no? Entonces Dios, ¿qué quiere con nosotros este tiempo? Quiere guiarnos, así como Abraham guió a su sobrino Lot, y Dios le bendijo o no le bendijo. Dios quiere mostrarnos cómo usted puede recibir la bendición. Pero mucho vive así como separado, ¿no? En su corazón, muy lejos. En la mañana vinieron muchos hermanos, aunque hay muchos hermanos, pero sus corazones muy lejísimos. Claro, está bien, ¿no? Viene, puede cambiarse, pero no viene ya el más triste, ¿sí o no? Viniendo, oyendo la palabra, puede recibir la gracia. Aquí sale una persona, se llama Jeroboam. Jeroboam era siervo de Salomón. Y Salomón tiene un hijo, ¿cómo se llama? Roboam. Jeroboam casi misma edad, ¿no? Pero Roboam es hijo de Salomón y Jeroboam es el siervo. Pero Dios había arrancado el reino a Salomón, dice. ¿Por qué? Porque él se prostituyó, dice. Porque él se fue a los dioses de sus esposas, de sus concubinas. En vez de adorar a Dios, pero él ya se desvió. Por esa razón, rompió el reino de la mano de Salomón, dice. Por eso el profeta Ahías, encontrando con Jeroboam, el profeta Ahías sacando su capa, partiendo en 10 o en 12, si no me equivoco, pero partió, ¿no? Su capa así. Entonces dio 10, dio a Jeroboam, 10 partes, y una parte iba a quedar con Jeroboam. Así Dios había decidido entregar el reino a este siervo. ¿Cómo se llama el siervo? A Jeroboam. Jeroboam el siervo. El hijo es Roboam. Entonces así Dios le dio la gracia a este siervo, le dio para que dirigiera 10 tribus, o sea, toda Israel. Solamente una tribu queda con el hijo de Salomón. ¿Cómo se llama? Roboam.
la tribu de Judá. Amén. Así Dios permitió. Entonces Jeroboam dirigiendo, ¿no? Dirigiendo la tribu. El pueblo de Israel dirigiendo estaba. Pero ¿qué pasaba? Israel iba a Judá a adorar. Todo el pueblo iba a adorar y presentar sacrificio a Jerusalén, ¿no? Ahí. Entonces, ¿qué imaginó Jeroboam? Mirando cada vez que iba el pueblo de Israel. Entonces él imaginó, ellos se va a volver a su señor, dice. A su señor Roboam. Todo va a volverse a él. Y un día cuando regresa, me van a matar. Así él imaginó. Es una imaginación, no era verdad. Así pensó. Por esa razón que hizo 2 becerros de oro hizo. Y puso uno en Dan y otro en Betel, así. Para que el pueblo que iba a adorar a Jerusalén ya no vaya allá, sino se quede en Dan y en Betel. Así hizo desviar a todo el pueblo así. Les mostró, estos 2 becerros son los dioses que te sacó de Egipto así. Y el pueblo tan necio, ¿verdad? Tan necio aceptó eso. Entonces iba a adorar, ¿a dónde ahora? A Betel y a Dan así. Los becerros de oro así. Por esta causa Dios sentenció la vida de Jeroboam. Vamos a leer un poco, Primera de Reyes, vamos a abrir. Igual Lot, ¿no? Lot también, siguiendo su imaginación, su vista, él fracasó también, hermanos. Primera de Reyes. Aquí vamos a leer capítulo 12. Capítulo 12, versículo 1 vamos a leer, dice así. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificio en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Jeroboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan, e hizo también cosas sobre los lugares altos, casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Hasta ahí vamos a leer. ¿Quién debe cuidar el reino? Dios le permitió por medio de profeta Ahías, o sea, el siervo de Dios Ahías le permitió recibir el reino de Israel. Entonces, ¿quién debe cuidar? ¿O qué debe hacer Jeroboam si tiene este pensamiento? Debe consultar, ¿verdad? Preguntar ¿a quién? A Ahías. Entonces también Lot, ¿qué debería hacer? Su abuelo le ya, mira, hay mucho altercado. También el espacio es muy estrecho. Ya tú quieres irte a la derecha, ya yo me voy a ir a la izquierda. ¿Sí? Pero si tú quieres irte a la izquierda, yo me voy a ir a la derecha. ¿El qué tiene que decir?
tío, usted puede decidir así, ¿verdad? ¿Dónde yo me voy? Pero él mirando ya tiene mucha confianza, ¿verdad? En su propio corazón. Mirando, entonces eligió él. Pero desde ese momento que eligió, aparentemente estaba yendo muy bien, ¿no? Se fue a un lugar donde puede producir muchas verduras, también hay mucho pasto para su ganado. Aparentemente así se veía. Pero finalmente un día Dios quemó ese pueblo con fuego del cielo, a Sodoma y a Gomorra. Perdió toda su riqueza, también perdió su esposa. Así terminó la vida de Lot. Jeroboam también. ¿Por qué Dios nos habla así a nosotros? Dios también quiere mostrar, ¿no?, la vida a nosotros, la vida espiritual, la vida de fe. Yo, gracias a Dios, ¿no?, estoy casi como hay muchos años ya en la iglesia. Aún no me he ido, ¿verdad? Gracias a Dios, digo yo, porque sigo permaneciendo aquí. Porque el evangelio y que he recibido es muy grande para mí, ¿no? Dios me puso eso a mí, no sé a ustedes, ¿no? Entonces ese evangelio que me dio el Señor, y mirando exactamente, era muy maravilloso, ¿no? Muy grandioso también, porque por mí mismo yo nunca podía alcanzarlo. Ahora Dios también me instruye, ¿no?, cómo debo vivir la vida de fe en la iglesia. Hoy en la mañana el pastor también habló, ¿no? Primero Dios, ¿no? Después, ¿qué más? La iglesia, luego el siervo de Dios. Eso hace a los líderes, nos habló. Eso es la vida de fe, decía. Dios, la iglesia y el siervo. Eso tienen que llevar los hermanos, las hermanas también. Entonces, Dios, ¿qué quiere hacer por medio de la iglesia, por medio del siervo de? ¿Qué quiere hacer? A Lot, ¿qué quiso hacer por medio del siervo Abraham para la vida de Lot? Quería bendecirle, ¿sí o no? Eso era su propósito. Nada más bendecirle. Pero Lot, desde el momento que se apartó, es como nosotros nos apartamos de la iglesia, hermano. Dios nos quería mostrar eso. Nosotros desde el día que nos apartamos, ya nuestra vida aparentemente está yendo bien, no tenemos preocupación de la iglesia, no venimos aquí a la iglesia, así aparentemente es así. Pero nuestro corazón empieza a sufrir, finalmente la situación se vuelve muy difícil. Para Lot era así, difícil. Cuando llegaron los ángeles a la casa de Lot, entonces, ¿qué le pidieron? Que salga, ¿sí o no? Entonces Lot tenía muchas ovejas, tenía también cabras. ¿Qué quiere hacer? ¿Quiere dejarlo o quiere llevarlo? Quiere llevarlo, ¿sí o no? Pero el ángel dijo, apúrate, le dijo, no había tiempo. Por eso Lot salió así, ¿no? Sin nada, con su esposa y sus 2 hijas salieron. Y la regla era no mirar atrás. Pero la esposa, ¿miró atrás o no miró? ¿Por qué miró atrás? Sus ovejas, ¿no? Miles de ovejas, becerros, su paloma, su loro, su pato, ¿no? Y quería mirar, ¿no? ¿Cómo se queda? Y así ella también quedó como estatua de sal. Hermanos, hermanas, el evangelio que nosotros recibimos es imposible por nosotros. Todos nosotros, sin Jesucristo, imagínense nuestra vida. Los ángeles que cayeron, ¿verdad? Lucero y sus huestes que cayeron del cielo. Ellos no tienen salvador. Ellos entonces, ¿qué pasa con ellos? Derecho van al infierno de fuego, van. No tiene salvador. Pero los seres humanos tienen salvador. Eso fue un gran milagro, ¿sí o no? Porque nosotros igual sin salvador, igual que los ángeles, derecho tenemos que entrar al fuego eterno, así.
Aunque ustedes piensen, pero yo estoy viviendo bondadosamente, así usted puede pensar así. No depende, usted vive bondadosamente o malvadamente. No depende de eso el fuego eterno y la vida eterna. Depende si tenemos el Salvador, vamos a la vida eterna. Entonces, por eso la salvación es muy grande, hermano. Pastor Osupar, desde que recibió salvación, ¿qué habla? La sangre, Señor, la sangre que Jesús derramó. Como a esta persona, dice, ¿no?, tan horrible, tan malvado, lo justificó, dice así. Eso anuncia sus 60 años de predicación, de peregrinación, ¿verdad? Hasta ahora, 2 versículos, ¿no?, que nunca se olvida él también, ¿no? De Romanos 3, 23 y 24. Y nosotros esta tarde hemos leído también el libro de Salmos, ¿no? Vamos a ver el libro de Salmos 107. Este libro estaba meditando también, ¿no? Porque el pastor nos estaba compartiendo ya desde que llegó casi, ¿no? ¿Qué dice aquí? Versículo 10 vamos a leer. Dice: algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierro. Ya ahí estábamos nosotros, hermanos. Ese lugar de tiniebla es el lugar de Satanás. Ahí nosotros estamos agarrados, pero no sabemos, ¿sí o no? No sabemos. Así caminábamos en la oscuridad. Claro, aparentemente no había la oscuridad en nuestro lado, sino que era así como hoy día, pero nuestra vida espiritual está en oscuridad. ¿Qué quiere decir? En el pecado. Entonces Dios nos dio la gracia para salir de ese lugar. Pero ¿por qué dice que nosotros estábamos en ese lugar? Por cuanto fueron rebeldes. Adán, ¿qué había hecho? Se rebeló contra la palabra de Jehová. Jehová le había dicho: no coma de ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero Adán, ¿qué hizo? Se rebeló, se rebeló. Por eso ya caímos, todos caímos en tiniebla, en el poder de Satanás, quiere decir eso. Ahí quedamos. Ya no depende ahora de ustedes. Ustedes se portan bondadosamente. Ustedes piensan: Dios le voy a agradar. Así yo pensaba, ¿no? Quería portarme bien, ya no quería cometer pecados. Entonces cuando me cometía alguna maldad, me remordía, ¿sí o no?, la conciencia. Ya no quiero ser pecador, decía. Quería dejar de cometer. Así pensaba. Pero no depende de nosotros, hermanos, hermanas. Depende 100% de la gracia de Dios. Ya nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir? Todo tiene que entrar fuego eterno. Pero por eso dice: siendo justificados por la gracia que es en Cristo Jesús. Solamente por la gracia fuimos justificados. Usted no piense que algo va a hacer todavía. No, ya son justificados. Eso es la gracia. Dios nos salvó así, de esa manera. Nuestra vida de creencia, hermanos, Dios nos está hablando también por el libro de Salmos, versículo 12. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Así cuando le dijo a Adán, ¿sí o no? Con el sudor de tu frente comerás. Así, ¿verdad? Y a Eva, ¿cómo le dijo? Con el dolor tendrán los hijos. Así le dijo. Por eso sale aquí. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. ¿Cuál era la aflicción de los seres humanos? No era la situación, era el pecado que moraba en nosotros. Entonces Dios
como dice el verso 14, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Satanás no tenía así aprisionado, pero Dios nos sacó de ese lugar, nos sacó de la tiniebla y de la sombra de muerte. Por eso el 15 que dice, alaben, dice, ¿sí o no? ¿Qué van a alabar? Por misericordia fuimos nosotros justificados, lavados. No piensen ustedes, algo faltaría a la salvación, no falta nada. Muchas personas piensan, ¿no? Está faltando algo, piensa así. Tengo que portarme más mejor. Tengo que santificarme poco a poco. No, no es así, hermanos. Solamente por la misericordia de Dios fuimos justificados. Ese es el justo de la Biblia, que va a heredar el reino de Dios. 100% por la misericordia de nuestro Dios. Verso 16 vamos a leer. Porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. 17. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión, a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Ya Dios nos permite a nosotros esta situación, porque muchas personas tienen que llegar a ese punto, ¿sí o no? Recién puede meditar, recién puede pensar. Cuando está al borde de la muerte, ¿sí o no? Está ahícito, ya quiere morir, recién medita, ¿sí o no? Recién puede pensar en su vida también, cuando llega al borde de la muerte. Finalmente, ¿qué hacemos nosotros? Miramos a Dios, ¿no? Así, clamamos, ¿dónde está Dios? Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. ¿Cómo los libró de la aflicción? Nosotros nos afligimos ya, ¿no? Estamos al borde de la muerte. Pero mi pecado, ¿qué será de mí? No sabe dónde va a ir. Entonces Dios envió su palabra, dice, para librarnos. ¿Cómo envió? En aquel tiempo nos hizo oír el evangelio. Por ejemplo, en mi caso, me dio la palabra, ¿no? Hebreos 10:10. ¿Cómo dice ese versículo? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. La santificación que Dios nos dio es eterno. ¿Por qué razón es eterno? Porque las personas piensan que no puede lograr, porque piensa que en el transcurso de su vida va a cometer, ¿verdad?, alguna transgresión. Entonces, imposible, dice. Pero la santidad que Dios nos dio es eterno. Por eso dice para siempre. ¿Qué quiere decir eso? Nuestras maldades del futuro. Satanás, por medio de maldad del futuro, que ustedes o las personas que va a cometer, va a mentir, va a bromear, va a imaginar cosas malvadas. Entonces, por esta razón, Satanás le engaña, le hace creer que esas cosas, esas maldades, la sangre de Jesucristo no limpió, así le hace creer. Pero la Biblia dice eterna redención. ¿Qué quiere decir? Aún el futuro de sus malvados pensamientos, ya Dios les perdonó, ya Dios los limpió, los santificó. Eso la gente no quiere creer, porque Satanás le mete otro corazón en él. Ya tiene que usted como hacer su penitencia por lo que ha hecho. Ya usted tiene que pedirle perdón, dice. Pero Dios, ¿cómo nos habla a nosotros?
Vamos a ver, Isaías 40, vamos a ver. Dios envió su palabra, dice Salmo, ¿verdad? Isaías 40, Isaías 40. Libro de Isaías, capítulo 40. ¿Cómo dice el libro? El libro de Isaías 40, verso 2. Dice así: hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Ahí dice por todos sus pecados. Dios nos había limpiado eternamente. ¿Qué quiere decir? El futuro que usted imagina, ¿verdad? En sus pensamientos, cosas malas, lujuriosas, ya Dios también había limpiado. Incluso lo que ustedes van a hacer, algunas veces se enojarán, algunas veces pelearán, pero aún estas cosas Jesucristo había limpiado. Por eso, por medio de la serpiente de bronce nos quiere explicar ese punto. ¿Por qué Dios levantó la serpiente de bronce en el desierto? Porque las serpientes ardientes estaban ahí, ¿verdad? Alrededor de las familias, de las casas. Entonces, seguían picando ellas. Seguían picando. Pero ya Dios había levantado una serpiente de bronce para que miraran, luego creyeran que esta serpiente que me picó está moviéndose, pero yo tengo que creer que está muerta. Para eso me levantó la serpiente de bronce. Yo mira, me está indicando que esta serpiente está muerta, ya no tiene poder, ya no tiene valor. Igual el pecado que la gente está cometiendo ya está muerta, ya está pagada por la sangre de Jesús. Tiene que creer eso en su corazón. Así llega a ser una persona justo delante de Dios, santa delante de Dios. Pero mucha gente no cree, aunque mira la cruz de Jesús, pero lo que cometió piensa que no limpió la sangre de Jesús. Y por eso llora, por eso suplica nuevamente. Pero ¿qué dijo la Biblia? Hablad al corazón de Emilio, decidle a voces que su pecado es perdonado y que doble ha recibido, dice, de la mano de Jehová por todos sus pecados. Esas son las transgresiones ya, sus maldades. Doble, dice. No va a suceder, ¿verdad? Pero ¿por qué habla doble? Porque sí o sí, dice, Dios lo hizo así. Eso es la confirmación. Cuando habla dos veces, Dios confirmó, dice, así. Ustedes recuerdan la interpretación de José, ¿no? En el sueño de Faraón. 2 veces soñó, ¿sí o no? ¿Cómo soñó la primera vez? Vacas flacas y vacas gordas, ¿verdad? Así, las gordas la comían a las flacas. Luego las espigas, todas marchitas, ¿verdad? Apenas un grano había y seca. Pero otras espigas estaban verde, lleno de grano. Entonces ellas devoraban también a las marchitas. 2 veces soñó. Entonces, ¿qué le dijo José? 7 años de hambre, 7 años de abundancia y 7 años de sequía, hambre. Y Dios sí o sí va a hacer, porque 2 veces, por eso es 2 veces, Señor. Está determinado, no va a cambiar. Es igual aquí. Doble dice, ¿sí o no? Ya Dios no va a cambiar. ¿Cuál es el problema? Usted no le va a creer a Dios. Ese es el problema. Por eso se va a ir al fuego eterno. No es que Dios quiera mandar a usted al fuego eterno. No, Él no quiere, por eso mandó a nuestro Señor Jesucristo. Hizo la obra redentora perfectamente para siempre. Entonces mucha gente, ¿por qué se va al infierno? Vamos a ver, ¿por qué? Aquí, San Mateo, vamos a ver. San Mateo capítulo 5, versículo
Perdón, 7 es, 7. 7, 13, 14. Vamos a leer. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ellas, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ya, ¿por qué razón mucho va a entrar al fuego eterno? Por no haber creído que la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo no limpió toda su maldad, por nada más. Porque está incluido en la eterna redención, pasado, presente, luego futuro. Aún está dentro de ustedes su imaginación en el futuro, está pensando malas cosas en el futuro. Aún estas cosas la sangre de Jesús limpió. No piensen ustedes, hermanos, que yo ahora estoy diciendo a ustedes, ahora puede hacer lo que quiera, así, ¿no? Muchos piensan así. Tal vez también los que están escuchando por los medios de Facebook, YouTube, piensan así. No. ¿Cómo una persona recibiendo tanta gracia puede osar de esa manera? Sino, ¿qué dice la palabra? Aquí nosotros hemos leído Salmos, ¿verdad? Estamos leyendo. Salmo 117, 107 hemos leído. ¿Cómo dice ahí? Salmo 107, versículo 15. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ya conociendo esta verdad, cuando Dios nos envió la palabra y nos sanó de nuestra ruina, ¿qué era nuestra ruina? El castigo eterno. Ya nos libró enviándonos la palabra. A mí me envió Hebreos 10:10, a usted yo no sé cuáles envió. Yo no sé, tal vez. Pero a mí me envió Hebreos 10:10. Me envió así, me sanó. Yo tanto tiempo pensaba, soy pecador, todos los días cometo pecado, así estaba pensando. Pero cuando Dios me dio la palabra, Hebreos 10:10, entendí claramente. ¿Por qué? En ese versículo está el evangelio completo. ¿Cómo dice? En esa voluntad, dice, somos santos mediante la ofrenda, dice, del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Es el evangelio resumido. Amén. Ya, ¿qué quiere más, hermanas, hermanos? No tengo que orar, no tengo que subir al cerro todavía, tengo que santificarme día atrás. No, no es así. La santidad ya fue hecha por nuestro Señor Jesucristo. Eso era la voluntad de Dios. En esa voluntad, dice, ¿cuál era la voluntad de Dios? Nuestra santificación. Y en esa voluntad venía incluido que Jesucristo iba a nacer de una mujer virgen, o sea, tenía que nacer sin pecado, luego cargando nuestro pecado por medio de la imposición de la mano de Juan el Bautista, pasó toda nuestra maldad, nuestro pecado al cuerpo de Jesús. Por eso pecado subió a la cruz, ahí los pagó todo, derramó su sangre. ¿Qué quiere decir? Derramar sangre, ¿qué quiere decir? Alguien murió en mi lugar, quiere decir. Alguien derramó la sangre en mi lugar. ¿Quién era ese? Jesucristo. Y Él resucitó. ¿Para qué resucitó? Para que ustedes crean que son justas. Y resucitó para nuestra justificación, dice. Para que ustedes crean, realmente soy perfecta, ¿sí? O perfecto. Amén. Ya así Dios nos envió la palabra. Versículo 20, ¿no? De Salmo 107 dice:
y envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Cuál era su ruina? El pecado, ¿sí o no? Eso nos estaba arruinando la vida, nos estaba llevando al fuego eterno. Pero Él nos sanó, quedamos sin pecado. En la vida de creencia lo mismo, creyendo la palabra de Dios, vivir humildemente ahora. Por eso Dios en la mañana nos explicaba, ¿no?, por medio de la vida de Lot, ¿por qué él recibió la angustia? Porque simplemente se apartó, ¿sí o no? Se apartó, simplemente se apartó. Eso Dios nos quiere enseñar. Nosotros también apartándonos aparentemente bien, ¿sí o no? Aparentemente está así. Pero realmente viene, ¿qué viene? La aflicción viene. Por eso Dios nos dejó la palabra. Dentro de la palabra ya está escrita. Un día yo también pude oír, ¿no? Vamos a ver Eclesiastés, vamos a ver, no me recuerdo en qué lugar, pero vamos a buscar, ¿ya? Libro de Eclesiastés. Libro de Eclesiastés. De verdad, la palabra, ¿no?, tiene un corazón para nosotros. Eclesiastés 9. Vamos a buscar 9. Eclesiastés 9. Un momento. Dios siempre nos quiere advertir, ¿no? Uno piensa a veces, ay, eso me están hablando maldición. No es maldición. Yo también pensé así, a Dios me quiere maldecir, así pensaba, pero no es así. Dios quiere darnos siempre otro. Vamos a buscar, ¿ya? Génesis vamos a buscar. Génesis capítulo 6 vamos a ver. ¿Por qué Dios nos habla así? Yo también tuve mucho miedo por esa palabra. Emilio, no hagas muchos males porque morirás antes de tu tiempo, así. Yo pensaba, ¿por qué? Pero Dios me quiere matar, así pensaba. ¿Por qué Dios quiere quitarme la vida? Tal vez ustedes cuando escuchan también, ¿no? Al ocuparse la carne es muerte, así. No quiere escuchar eso, ¿verdad? Solamente quiere escuchar, al ocuparse el espíritu es vida y paz, así. Pero la otra parte no quiere oír. Pero Dios ya nos dio ya esa palabra. Vamos a ver Génesis capítulo 6, vamos a ver. 6, 5 y 6 vamos a ver. Dice así. Hasta el 7 vamos a leer.
Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Entonces, escuchando eso, ¿qué debe hacer el hombre? Volverse, ¿no?, a Dios así. Eso es lo que Él quiere. No quiere lastimarnos a nosotros. Pero ¿por qué nosotros queremos siempre? Dice, hemos leído, ¿no? Porque menospreciamos la palabra. Por eso entramos en ese mundo del sufrimiento, la angustia en nuestro corazón. Entonces yo, escuchando este corazón de Dios, yo digo, Él quiere salvarme así. Por eso me está advirtiendo. Porque si no quisiera salvarme, me dejaría, ¿sí o no? Entonces, por medio de la vida de Lot, también Dios quiere advertirnos a nosotros. Ya no se desprenda, ¿sí o no? ¿De quién? Del siervo, ¿sí o no? No se desprenda. Así viva, así camina. Ahí está la bendición. Amén. Espero así ustedes, hermanos, que esta tarde también, ¿no?, podían escuchar, ¿no?, la palabra del Señor. Amén. Entonces vamos a orar para terminar. Se alegran, ¿no?, por ustedes. Dios mío. Ya. Vamos a orar, hermanos. Padre, muchas gracias le damos. De verdad, nosotros escuchando la palabra en la mañana, y podíamos tener agradecimiento. Hoy también escuchando el libro de Salmos 107, Padre. De verdad nosotros sufrimos, Señor, en este mundo por nuestra rebeldía, por menospreciar el consejo del Altísimo. Pero recibiendo la palabra es sanidad para nosotros, como dijo. Y envió la palabra y lo sanó, Padre. De verdad, por medio de la palabra nosotros podemos vivir una vida feliz, una vida llena de bendición, así como Lot, cuando caminaba con Abraham, que usted le había dado la promesa a Abraham, Lot también recibía esa promesa, esa bendición, Padre. Nosotros también, Padre, queremos así caminar con la iglesia, con el siervo, con la palabra de Dios. Siempre en ese mundo queremos estar, pero nuestro ser, Padre, se revela, nuestro ser siempre quiere contradecir, Padre. Por eso usted nos recomendó también, nos dio un consejo también: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Padre, denos siempre su gracia para desechar nuestro pensamiento y unirnos, Señor, a su palabra, a su voluntad. Así, Padre, esta tarde te agradecemos, como decía ese libro de Salmos 107, alaben tu misericordia. Alabamos, Señor, tu salvación tan grandiosa, tan majestuosa que hiciste en la tierra. Así, Padre, todo esto te agradecemos y te alabamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias.